vamos a dar inicio a esta épica. Listo, ya está todo listo para la respectiva grabación. Bien, ¿están observando la presentación? Sí, señor. Buen día, sí, señor. Bien. Bien. En nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la zona Zeta-Coris, zona Oriente, y el SEAD Bucaramanga le da la bienvenida a todos los estudiantes en esta segunda épica del curso de evaluación. La épica es una estrategia que nosotros tenemos al interior de los diversos cursos para fortalecer, dinamizar estos procesos de formación. La evaluación en las aulas en el siglo XXI la he denominado como los retos y oportunidades. Quien asiste, quien dirige, quien presenta, quien lleva a cabo este encuentro es Carlos Alberto Porras Alarcón, tutor, abril del 2025. Voy a dar acá unas indicaciones muy específicas, muy importantes para llevar a cabo. Vamos a tener esta agenda muy breve, va a ser hoy un encuentro muy sucinto, muy rico, muy enriquecedor. Mucho mejor, con más ingredientes que esa primera épica. Vamos a ver una mirada desde la realidad en las aulas. Vamos a revisar, tenemos una caracterización a través de una caricatura y una socialización. Voy en segundo encuentro, dentro de esa mirada, vamos a también a tener llamémoslo un ejercicio a través de una herramienta digital que se llama el Padlet, el cual podemos debatir, podemos hacernos interrogantes, podemos entrar en un debate interactivo con los compañeros. Yo siempre les he manifestado, y en todos mis encuentros, que estos escenarios son de ustedes. En segunda oportunidad, ¿qué se entiende por evaluación? La intención de evaluar, tipos de evaluación y evaluación formativa. Entramos en una tercera fase, el diseño de la estrategia evaluativa, unas prácticas evaluativas y una evaluación del diseño. Evaluación del diseño, porque hay unos instrumentos que podemos utilizar. Y terminamos con esos desafíos y unas reflexiones éticas que quiero compartirles en esta mañana muy bella que hoy estamos llevando, hoy 5 de abril del 2025. Voy a pedirle a todos los participantes, por favor, tener silenciar esos micrófonos, pedir la palabra oportunamente, escuchar de manera atenta y participar activamente del encuentro. Por favor, yo sí le pido a todos mis estudiantes en este tipo de encuentros ser prudentes. A veces dejamos los micrófonos abiertos y eso desconcentra. Uno escucha a veces por ahí el estudiante que está pues en su lugar de trabajo, la otra persona que está en un campo externo y hay ruidos que nos interfieren. Por favor, sí les pido encarecidamente que nos dediquemos unos minutos, porque son unos minutos. El tiempo se nos va muy rápidamente en estos encuentros que llevamos a cabo. ¿Listo? ¿Estamos listos? Estamos en el tiempo indicado. Estamos preparados para el desarrollo de esta épica. Bien, vamos a empezar a darle una mirada desde la realidad de las aulas. Vamos a ver esta primera estas imágenes que tenemos aquí, estas caricaturas que tenemos aquí en la pantalla.
Vamos a hacer una lectura con mucha profundidad. Voy pasándolas muy despacio. Dejo un minuto, un minutico. ¿Cuál es el papel de la evaluación? Nos está diciendo esta primera caricatura número 1. Bien, vamos a la segunda. Perdóname. La primera, dése cuenta, el papel, estamos tocando el papel de la evaluación en la primera caricatura. Y vamos a la segunda caricatura, que es la 2. Vamos con la caricatura 3. Bien. Entonces, es el momento de reflexionar, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de la evaluación? Estoy preguntando, ¿cuál es el papel de la evaluación? Los escucho. El que desee intervenir, ya sabe, Ana Saray Robles, por favor, tiene la palabra. Buenos días Fue, para todos. Pues papel de la evaluación. perdón, estudiante. Es importante, si tienes cámara, por favor me activa la cámara y puede dirigirse al grupo. Es importante siempre en la intervención activar la cámara, por favor. Listo, Ana Saray. Buenos días para todos. Pues el papel de la evaluación de una forma muy sintetizada, pues es lo que nos permite a nosotros reconocer si los estudiantes o el estudiante ha avanzado o ha apropiado los conocimientos que se le ha tratado, que se le ha hecho llegar. Muchas gracias. Bueno, pero referente a las imágenes. Acuérdense que estamos haciendo una lectura a las caricaturas que presentamos. Pues para sintetizar y que puedan participar los otros compañeros, pues de la tercera caricatura, que es la que más me llamó la atención, pues noto que, que el niño hace referencia a que le pusieron mal a pesar de que él va fijo todos los días a la escuela. Y es que no es el hecho de que solamente la presencia de los estudiantes en las clases, sino que realmente podamos hacerle llegar que sea efectivo la apropiación de los aprendizajes. Muy bien. Gracias. Bien. Tiene la palabra Osvaldo. Profesor Osvaldo, buenos días. Profe Osvaldo, tiene la palabra. Bueno, parece que tiene dificultades. Vamos Bueno, con allá. ya estoy acá, es que estaba contra Lucy y no alcanzaba. Buenos días, creo que todavía estoy contra Lucy.
Buenos días. Pues en las tres caricaturas, el papel de la evaluación, cómo se desarrollaba, creo que era más una intención de evidenciar el estudiante, dejarlo desde una, digamos que una connotación, el que no ha cumplido algo, ¿ya? Que no ha cumplido, digamos que el objetivo, el que ha sido, digamos que perdón la expresión, el malo del proceso, ¿sí? Es lo que notaba ahí, ¿sí? Porque en las primeras caricaturas muchas veces se hace un señalamiento al estudiante que no lo alcanzó, por eso la pregunta es no es una pregunta asertiva, sino es una pregunta muy del señalamiento. ¿Quién no entendió? ¿Cierto? Entonces ya empezamos con una situación de negación. La última, como dice la compañera, la última caricatura, eh, el estudiante hace una reflexión sobre si yo vengo aquí a aprender o a que me orienten, ¿por qué llevo tanto tiempo y no he aprendido? ¿Sí? Mire que es una reflexión no al estudiante, sino una reflexión al proceso y una reflexión al docente. Entonces aquí ya pues tenemos, digamos que las tres caricaturas pues hablan muy, la primera como del estudiante, la segunda desde el proceso, pero en la segunda podemos hablar del mismo docente y la última desde el proceso. Gracias, profe. Gracias, profe Osvaldo, muy amable. Tiene la palabra Diego Alejandro Pacheco. No, profe, ya pues lo abordó Osvaldo, entonces Sí. ya, sí, señor, gracias. Ah, bueno, listo, muy bien. Interesante. Dese cuenta que la caricatura nos lleva a nosotros, a todos. Tiene un propósito. La evaluación tiene un propósito, donde nosotros tenemos que darle una trazabilidad, lo que dice el profe Osvaldo, a todo, a todo ese engranaje, ¿cierto? A todo ese desarrollo. No porque un estudiante entonces no me entregó una actividad es el peor estudiante, o el que no hizo la tarea, o el que no respondió el quiz. No, tenemos que mirar toda la trazabilidad. Entonces, acá podríamos nosotros, yo tengo en mis apuntes algo importantísimo que yo les comparto a ustedes y de mi experiencia en educación superior. Hoy estoy próximo a celebrar casi mis 27 años en educación superior. Yo llegué de muy joven a la universidad. Yo he trabajado con colegios, pero más en construcción del PEI, en la parte didáctica, en la construcción de algunos modelos, pero me he centrado más en educación superior, ser formador de formadores. Entonces, a mí me parece que desde mi experiencia debemos, yo tengo como unos pilares importantes. Esto nos lleva, este propósito de la evaluación nos debe llevar a mejorar la calidad circunstancialmente. Nos debe llevar a mejorar esa calidad, a determinar un proceso, unos rendimientos, ¿sí? Yo le pido el favor ahorita a los estudiantes por el chat, a veces algunos aportan, pero quiero que me presten atención, porque a veces no encajamos. Julie tiene la palabra. Me puede activar la cámara y puede dirigirse a sus compañeros. Hola, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Correcto. Ok, vale. Bueno, en base a la caricatura que estábamos viendo y observando, pues a ver, yo llevo 5 años como experiencia docente y honestamente puedo decir que a veces la evaluación es tildada para los estudiantes como una barrera, o sea, ellos ponen una barrera porque les causa miedo, ¿sí? Es ese miedo a que de pronto tú llegues y la califiques y de una vez se tachen sus errores y es lo que escriban en el chat. Es una nota en rojo, es un 5 en rojo. ¿Cómo se siente un estudiante cuando de pronto trata de hacer todo lo posible en una evaluación y tachamos con un 2, un 1?
Entonces, es de pronto en lo que debemos como recapacitar y nosotros como docentes en formación entender que estamos educando para formar personas críticas, no solo niños recolectores de notas, de buenas notas. ¿Por qué? Porque la evaluación debería de servir para aprender y no para estudiar. Debe de ser justa, debe de ser flexible, por eso existen todos los métodos de inclusión para que usted ajuste, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. No la evaluación que yo le hago a Pepito es la misma que le debo hacer a Juanito, porque no tienen, su conocimiento no va al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, todo eso lo debemos de tener en cuenta, no son Bueno, números, ni notas. bien, muchas gracias, Yuri. Hay mucha interferencia. Perdona, hay un estudiante que tiene activo el micrófono. Germán Claro, por favor. Por favor, ¿me cierra el micrófono? Por favor, Germán, por favor, colabórenos. Este es el único espacio que tenemos para la reflexión, para hacer análisis y análisis muy profundos. Estamos en una temática que es sumamente importante en nuestro proceso formativo, como futuros licenciados. Algunos ya lo han ejercido, lo estarán ejerciendo. Pero esta es una temática, por eso la llamo desafíos y unas reflexiones éticas profesionales. Entonces, yo les decía en esa primera parte, antes de la intervención de Julie, nos debe llevar a ese mejoramiento de la calidad educativa, a determinar nosotros esos factores, ¿cierto?, que bloquean ese rendimiento en el estudiante. Por eso es muy bienvenido este espacio, porque ustedes están en una práctica de observación. Vamos a tomar unas decisiones. Y de pronto también nos invito a aprender y a crecer. Hay que desaprender procesos. Tenemos que estar, los docentes, estamos llamados a estar a la vanguardia en las tecnologías de la información, a los nuevos procesos, los nuevos cambios, los nuevos modelos pedagógicos, la interacción, las IA. Bueno, viene una revolución grandísima. Javier tiene la palabra. Javier Alessi Chacón. Hola, buenos días. Buen día. Pues yo considero que debería ser una pregunta muy constante, ¿no? En el ejercicio de ser docentes, de Total. qué es evaluación. Y no solo qué es evaluación, sino el ejercicio mismo de la docencia. Quizá muchas veces se petrifica, aunque puede que no esté bien elegida la palabra, ah, y debería ser más dinámico, ¿sí? Entonces, Total. en la evaluación deberíamos contextualizar más porque muchas veces nos dejamos coartar de pronto por la estandarización de pruebas, que pues si bien hace parte del contexto y es necesaria porque pues se nos mide también con pruebas estandarizadas, por ejemplo las pruebas de estado, pero también se debería contextualizar mucho la evaluación en sí. Entonces, caemos tal vez a veces en el error de esperar al final de la temática, del eje temático, y bueno, saquen un papelito o traemos ya las copias, pero evaluar durante el proceso y Correcto. ver la diversidad, porque de pronto es una palabra que da un poquito de miedo ahorita. Pienso yo Sí, que hay sectores en la sociedad que le tienen miedo a la palabra diversidad y no se debería tener miedo a eso. ¿A qué voy con esto? Que hay pelados, hay peladas que se les puede evaluar de una forma, pero de esa misma forma a otros pelados no, por su contexto familiar, por muchas cosas. Entonces ahí es donde en el proceso uno también debería ir viendo o debería uno como docente ir desarrollando la capacidad de tener diferentes formas de evaluar, ¿sí? A los pelados en el proceso en sí. Eh,
pienso que en la caricatura, cuando Mafalda creo que era la que decía, bueno, pues para evitar la lluvia de ceros, dejémoslo para después. Eh, entonces, la promoción también del pensamiento crítico, ¿no? De cómo los estudiantes puedan incluso expresarse y sean más partícipes de su proceso. Y por otra parte, en la última la asocio también como al personaje Manolito, creo que es que se llama ese, pues que ya entra como en la crítica de que él lo ve todo como negocio, ¿no? Pero sí ese llamado a que contextualicemos más las cosas, a que de pronto si estamos en una escuela rural, ciertas temáticas las traslademos a lo que los pelados ven en su contexto y de esa manera sea un poco más asimilable, sí, sea algo más que ellos puedan captarlo de una mejor manera. Javier, usted se me adelantó muchísimo, pero lo felicito porque nos estamos enrumbando a esos retos y oportunidades que traje a este escenario. Tiene la palabra el profe Osvaldo para ir cerrando, por favor. Bueno, ahí escribí una palabra transposición, pero creo que Sí, se me fue mal escrita. tranquila. Este, em, Retomo algo que decía la compañera Julie, y es en el proceso de la evaluación. A veces, sí, lamentablemente el docente entra en un error grandísimo de señalar ese desempeño bajo o ese desempeño básico, si nos vamos a, digamos que a la rúbrica de evaluación en un decreto, donde el estudiante no alcanzó, ¿cierto? Sacó un 10, un 20, un 30, entonces desde ahí empieza la desmotivación grandísima. En el caso y teniendo la oportunidad de ser docente en el área de matemáticas, que es de las áreas donde el número incide muchísimo, porque ya se hace una connotación de no soy bueno para esto. Dentro de la experiencia como docente en educación superior, una de las experiencias que empecé a, digamos que a identificar es como docente empezar a cambiar nuestro discurso, ser más asertivos a los estudiantes. Ejemplo, si un estudiante sacó 2 de una escala de 1 a 5, y es lo que hago en ese ejercicio, yo me enfoco y le digo al estudiante, mire lo que le falta para sacar ese 5, es decir, le faltan su recorrido hasta el 3. Y no me enfoco en lo que alcanzó del 2 al 0. Desde ahí es un ejercicio y lo que han dicho los compañeros es cómo yo motivo al estudiante para que pueda mejorar y pueda alcanzar, es decir, a que él se dé cuenta lo que le falta por recorrer hasta el 5. Digamos que ese es un ejercicio más motivacional porque es como, uy, me falta por recorrer, ya recorrí del 0 al 2, pues me falta recorrer del 0 al 5 si estamos hablando de una situación de nota. Em, Aparte de eso, que escuchando a los compañeros, eh, aquí nosotros también debemos empezar como docentes y es el ejercicio de la pedagogía, el ejercicio del acompañamiento en este momento de la evaluación, es que yo debo identificar a los estudiantes cuáles son esas barreras o dificultades que tiene. Yo sé que tenemos y empezamos a hablar del PIAR y empezamos a hablar del DUA y nos llenamos de infinidad de tendencias educativas, pero la verdadera educación está ahí en el aula con el estudiante en el acompañamiento. Yo no necesito, y lo digo en el mejor sentido, yo no necesito de tener un diagnóstico del médico cuando yo como docente voy identificando que en este estudiante hay otra falencia o hay una dificultad de este. Yo desde ahí en el aula tengo que empezar a hacer ese balance, porque es que a veces, hasta que yo no tenga el diagnóstico del médico, entonces yo no le hago el ajuste. Pero si yo como docente, como ser humano, me estoy dando cuenta que se le dificulta, es ahí donde empieza el verdadero ejercicio de la evaluación en el proceso. No, decir, sé que lo necesitamos para poder saber y ajustar una actividad y de esa manera poder evaluar al estudiante si tiene algún trastorno, alguna situación diagnosticada, alguna patología, es la palabra, perdón la expresión, anteriores. Entonces, yo debo empezar a ajustar, pero es que nos quedamos en esa situación de como docente, hasta que no llegue el diagnóstico, yo no le hago el ajuste. Y es ahí donde empezamos al proceso a fallar y por eso es que el estudiante se va a desmotivar en todo el ejercicio. Gracias, profe. Gracias, profe Osvaldo. Listo. Bien.
Vamos a un segundo plano de este encuentro. Voy a compartirles a todos, a ustedes, por el chat, por favor, para que ingresemos al Padlet. Y he formulado una pregunta y creería, ya está, ya lo acabo de enviar. Y ustedes, ya creo que, ¿qué se entiende por evaluación? ¿Qué se entiende por evaluación? Entonces, vamos a expresarlo de una forma muy práctica, una síntesis, 2, 3 palabritas. ¿Usted qué se entiende por evaluación? Evaluación educativa, obviamente. Entonces, voy a compartirles el Padlet. Creo que ya todos están viendo. Este es mi Padlet. Y acá los estudiantes, esto es una pizarra electrónica. La parte de abajo está el más y cada uno empieza, vea, ya todos mis estudiantes están ingresando. ¿Qué se entiende por evaluación? Estimados estudiantes, comparta tus ideas. Es un espacio interactivo y colaborativo. Bienvenidos. Les voy a dar 2 minuticos para que los estudiantes empiecen a publicar en esa pizarra qué se entiende por evaluación. Allá lo hemos dicho. Esa primera reflexión fue muy interesante, muy profunda sobre ese carácter de evaluación. ¿Listo? ¿Qué se entiende por evaluación? Pueden ir publicando ya los estudiantes, son 2, 3 palabritas. No necesitamos hacer una definición, no necesitamos traerlo de un texto, no. Desde mi experiencia, desde mi formación, ¿cierto? Acá hay un estudiante, nos dice, la evaluación es la calificación de un proceso que se le dio a un grupo determinado de estudiantes, proceso de identificar, valorar aprendizajes significativos. La evaluación es un proceso en el cual vamos haciendo o entendiendo, comprender ese saber ese saber, ¿cierto? Lady, es aquel proceso, no, es un proceso mediante el cual se debe valorar los conocimientos, ese aprendizaje del estudiante. ¿Cómo ha aprendido? Oiga, interesante este padre, y ustedes lo están viendo en las pantallas, vea. Todos, qué chévere. Valorar, analizar, determinar, ¿cierto? A mí me parece, yo también participo. Yo consideraría que yo lo incluyo como un proceso que ayuda a valorar esa calidad o ese rendimiento de ese sujeto. En ese caso es el estudiante. Marlon, muy bien. Heidi Delgado, perdón. Marlon González, un valor de calidad. Muy bien, Marlon, me copió del significado o la condición de ese sujeto. La evaluación de un resultado cuantitativo, ¿cierto? Es más que un resultado cuantitativo, ¿cierto? De un proceso, ¿cierto? De retroalimentación. Proceso que nos facilita determinar la calidad del aprendizaje. ¡Qué rico! Esa medición, ¿cierto? Podríamos entender también esa evaluación como esa medición. Entender o comprender ese nivel de aprendizaje del sujeto, ¿cierto? Herramientas que permiten, oiga, todos estamos como en esa línea, ¿cierto? En esa línea que nos lleva a concluir, ¿cierto? Que nos debe llevar o nos debe proporcionar más bien una información muy objetiva a estudiantes, ¿cierto? De mejorar esa práctica, ¿cierto? En el desempeño también de nosotros, porque nosotros también, a mí me gusta que me evalúen. Hay personas que no les gustan que las evalúen. Y entonces vemos nosotros la importancia de la medición, ¿cierto? De revisar, ¿cierto?
ese proceso de aprendizaje. A veces yo les decía a mis estudiantes, yo les digo a mis estudiantes, y les digo, a veces nos toca en la vida hacer procesos de desaprender. A veces. Incluso yo no me la sé toda y llevo mucha experiencia en educación superior. He pasado por los diferentes cargos, he creado direcciones, he estado en facultades, no he sido decano, pero he estado acompañando a decanos en el asesoramiento, en la dirección pedagógica como un colaborador más del equipo. Entonces, uno se enriquece en muchas cosas. Yo soy apático, les cuento la verdad. Yo soy apático a esos cargos. Doctor Osvaldo me conoce que yo soy más de la instruccionalidad, más de la praxis, más de ser formador de formadores, de como enseñar la estrategia, como mirar, como apoyar, como fortalecer. Qué rico. Yo que a los cargos administrativos les tengo un recelo, no es que tengo las facultades porque tengo todos los requisitos para hacerlo, pero me gusta más entrar como en profundidad. Oiga, lo estamos haciendo bien, estamos haciendo estos procesos, lo estamos llevando a cabo y des en cuenta que cada uno tiene un punto de vista. Vea esa participación tan interesante en ese Padlet. ¿Listo? Entonces, yo pasaría nuevamente aquí a mi presentación y quiero felicitar a todos. Es la segunda vez que le solicito al estudiante que por favor, si no me apaga el micrófono, paso por la pena de retirarlo del evento. ¿Listo? Lo retiro del evento y entonces ves después la grabación y me hace un informe correspondiente. ¿Listo? Tenemos que ser muy respetuosos en estos encuentros, por favor. Yo sé que si tiene música, está en un lugar abierto, yo sí le pido el respeto por mí y por los compañeros que se encuentran acá. Estamos debatiendo una temática sumamente interesante. Ya es la segunda vez que el estudiante, ya lo tengo identificado, paso por la pena de retirarlo de la sala. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, volviendo a ese orden, ya empezamos nosotros a mirar aquí como visualizando, ¿cierto? Decimos todos que es ese proceso, ya voy a ampliarlo para que es. Ya lo vamos entendiendo qué es esa evaluación. Yo le voy a pedir a alguno de los presentes que me ayude a leer, porque este encuentro de ustedes, que alguno de mis estudiantes que esté aquí presente pueda leerme esta definición o esta contextualización dada por el Ministerio de Educación Nacional. Y dése cuenta que vamos a comprenderlo desde la reflexión que ustedes realizaron. ¿Listo? ¿Alguno puede activar el micrófono y me ayuda a leer esta información? Listo, tiene la palabra. ¿Qué se entiende por evaluación? Se entiende la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional, y como un medio para comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada estudiante. Listo, muchas gracias. ¿Sí ven? Entonces estamos en lo cierto, no estamos perdidos. Esa brújula está clara. ¿Listo? Entonces, la brújula nos guía. Vamos bien. Entonces, aquí hay unos elementos que empezamos a encontrar, estudiantes. Cuando nosotros tenemos claro planeación, ejecución, análisis, seguimiento, digo, vamos bien, porque nosotros vamos a conseguir unos logros, ¿cierto? Vamos a que el niño, la niña, el joven, la joven, ¿cierto?
cumpla con ese logro que nosotros nos hemos propuesto, que es aprender. El niño debe aprender. Nosotros debemos, discúlpenme, voy a utilizar un término muy coloquial, pero es muy cierto, debemos garantizar el aprendizaje del estudiante. Ustedes lo han dicho, todos los niños, las niñas, los jóvenes, tienen una manera de aprender. Totalmente. Cuidado que ahora vamos a encontrar hoy en día, yo lo traigo acá, no me quiero salir del tema o salirme, como dice alguien, profe, se salió por las ramas. No, pero lo traigo porque es en consideración. Tenemos que empezar a mirar también unos factores distractores dentro del aula. La cuestión de los celulares hoy en día y los audífonos ha sido una cosa terrible. En educación superior tenemos latentemente ese problema. Yo soy de las personas, me disculpan, pero yo en mi aula de clase el estudiante se retira los audífonos. Yo le pido el favor, ¿sí? Yo le pido el favor al estudiante. Yo no digo quítese esa vaina, no, le pido el favor, estudiante tenga la bondad, se retira los audífonos, los guarda y guarda el celular en la mochila o en el bolsillo. ¿Listo? ¿Y saben que me están copiando? Profes, futuros licenciados, futuros colegas, ¿saben por qué me están copiando? Por mi manera como yo transmito el mensaje, como yo vendo el mensaje, como yo les hablo a ellos con respeto, con propiedad y autoridad. La autoridad nunca se impone, jamás, pero esa autoridad que tiene el profesor de respeto, de atención, es el maestro, es el tutor, es el instructor, es el que me capacita, es el que me orienta, es el que me enseña, es el que me ilustra. Bueno, estamos viendo acá unos elementos sumamente importantes. ¿Cuál es la intención de la evaluación? Entonces, aquí encontramos una evaluación diagnóstica, ¿cierto? El profe Osvaldo nos compartía esos. Encontramos una intención a evaluar desde la parte formativa y tenemos otra intención que es la parte sumativa. Entonces, empezamos a ver esos tipos de evaluación. Yo lo traigo, ¿sí? Yo traigo acá. Yo no me voy a poner a leer, ¿cierto? Pero quiero que ustedes me lean y ahorita activamos micrófonos porque hoy es más reflexivo. El encuentro, si ustedes se han dado cuenta, es de ustedes. Ustedes se apropian. Yo soy el conductor, pero ustedes son los que llevan a cabo esto. Entonces, vemos esa evaluación diagnóstica. Vemos la evaluación sumativa. Podemos hacer brevemente, muy despacio, ¿qué entendemos por evaluación diagnóstica? Por favor, me cierren los micrófonos. Y tenemos, por Dios, por Dios, perdón a los estudiantes. Carlos Andrés Sánchez. Vamos aquí a hacer. Verde clarito y uno de entre más clarito más mejor. Y Estudiantes, ahí me doy cuenta que el estudiante no está atento a nuestra épica, no está atento. Son estudiantes que dejan el computador solo y se van a hacer otras cosas. Pero bien, muchas gracias por la atención prestada. ¿Listo? No hay ningún problema. Y felicito a los que sí estamos en el nivel. Yo Por favor. acabé de entrar todo porque estoy en el trabajo. Qué pena. Qué pena, pero me cierra el micrófono, por favor. Le estoy pidiendo con respeto. Es la segunda vez que me lo activa. Si está en el lugar de trabajo, uno cierra el micrófono porque hay mucho ruido externo. Estamos en un encuentro, por favor. Sí, señor, pero yo acabé de entrar. No sé por qué me dice que lo había activado anteriormente. Está activo. Acabé de entrar. Está activo el micrófono, estudiante. ¿Listo? Me lo desactiva. Yo lo voy a desactivar desde acá. Tranquilo. Hay unas condiciones para el evento. Al principio las dije. De pronto el estudiante no entró al inicio. Entonces no me hice entender
que hay unas reglas de juego en la épica. ¿Listo? Bueno, listo. Volvemos otra vez y vamos a compartir. Estábamos en esa evaluación diagnóstica, ¿listo? Y en la evaluación sumativa. Ya lo voy a ampliar. Listo. Listo. Entonces, los que ya hicieron... Nos indica cuando podamos participar. Gracias. Estamos en la evaluación diagnóstica, hacemos la lectura. ¿Listo? Y posteriormente vamos a hacer una lectura a la evaluación sumativa. Bueno, buenos días. Perdón, todavía no le he dado la palabra. Estamos haciendo hasta ahora la lectura. Yo le aviso, por favor. Gracias por su participación. Disculpen, pensé que ya era... Disculpen. Ahora sí le doy la palabra al estudiante. Puede hacer esa intervención. ¿Listo? Maestro, disculpe, ¿hago lectura o doy mi participación de una? No. De una. Ya hicimos la lectura, entonces podemos hacer la intervención. ¿Qué entiende por evaluación diagnóstica? Bueno. La evaluación diagnóstica yo la veo como ese preexamen o esa evaluación que hacemos para observar los conocimientos previos que trae el estudiante. Esos conocimientos que pueden traer desde casa o desde sus experiencias. Muy bien. Otro estudiante que nos quiera aportar sobre la evaluación diagnóstica. Sandy Paola. Ya le doy la palabra a Sari. Ahí hay varios. Diego, Osvaldo. Listo. Y le voy dando la... Buenas. Buenos días, profe. Profe, yo entiendo por evaluación diagnóstica que es los conocimientos con los que llega el estudiante a ese curso o a esa materia. Y a partir de estos conocimientos, el docente trabaja con base a ellos. Muchas gracias. Y los fortalece. Muchas gracias, muy amable. Sandy Paola Santamaría, tiene la palabra. Profe, era yo. Qué pena. Tranquila. Bueno. Nos vamos con el profe Osvaldo Muñoz. Profe Osvaldo, ¿tiene la manita? Sí. Blending. Bueno. Aló. Listo, profe, te escucho. Bueno, sí, la evaluación diagnóstica, y bueno, yo creo que nosotros nos remontamos cuando estábamos en el colegio, a nosotros al iniciar en la primera semana nos hacían una evaluación diagnóstica. Y de alguna manera los profesores la calificaban pues como nota, digamos que motivacional, o un llamado de atención. Pero a partir del decreto, y ese fue un cambio que me tocó a mí entenderlo y hacerlo, es porque la evaluación diagnóstica, como han comentado los compañeros, sirve pues para hacer un balance de cómo llega el estudiante al curso académico. Algunos, digamos que lo comentan o dicen que la evaluación diagnóstica no debería tener nota porque es un diagnóstico para el docente. Sí. Pero si nosotros revisamos, y perdón, profe, si me estoy adelantando, si nosotros revisamos en el decreto, o en este caso, cuando nos habla de estos tres tipos de evaluación, la evaluación diagnóstica se debe realizar en cada periodo académico. Correcto. Porque es el diagnóstico que yo como docente puedo hacer cuando el estudiante inicia esa secuencia didáctica en el periodo académico, perdón. Si nosotros, digamos que articulamos la otra asignatura llamada didáctica, nosotros hacemos una didáctica
durante un periodo. Siempre debo iniciar con una evaluación diagnóstica para poder saber si lo que como docente se va a desarrollar, el estudiante tiene un concepto mínimo de lo que va a desarrollar para que a partir, como docente, ajuste las diferentes actividades. Gracias, profe. Muchas gracias. Nos vamos con Zuli Paola. Está quedando claro la parte diagnóstica. Después pasamos, le doy un espacio para hacer la parte reflexiva a la parte formativa, la dejé de última. Listo. Zuli Paola Parra. Buenos días, tutor. Buenos días. Bueno, desde mi experiencia como docente, ya llevo 6 años de experiencia y los colegios en los que yo trabajo siempre nos dicen las primeras 2 semanas de inicio de clase, por favor, hacer una evaluación diagnóstica. En ese momento que hacemos una evaluación diagnóstica, a veces no se planea como tal una evaluación, sino que se hacen ejercicios en el cual uno está siempre identificando qué conocimientos trae el niño del año anterior, qué habilidades tiene o qué actitudes. O también se puede, a partir de esos ejercicios prácticos, se puede mirar o detectar qué falencias o necesidades presenta el estudiante que se requiere mayor apoyo o un refuerzo extra con los demás compañeros. A partir de que yo ya recolecto la información del tiempo que ya trabajo con ellos, yo ya empiezo o entro a diseñar unas estrategias que se adapten a las características de todos los estudiantes y encima también de pronto adaptar otras que se vayan con las falencias que el niño lleva para así poco a poco irlo adelantando y poderlo llevar al nivel en el que están todos los estudiantes. Estos ejercicios no deberían ser calificables, como dijo el compañero, sino que se deben orientar para que el niño pueda avanzar en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Zuli. Muy interesante su aporte. Hasblady, tiene la palabra. Muy buenos días, tutor. Bueno, para mí la evaluación diagnóstica es esa evaluación que se hace al principio de periodo académico, pero digamos por otra parte yo viví una experiencia de que en mi colegio cada rato pasaban de un profesor a otro, cambiaban de profesor porque eran, bueno, habían intercambios, sí, o sea, él no era del tiempo completo en la sola institución. Entonces, cuando nos cambiaban de profesor, nos hacían esa evaluación diagnóstica, ¿sí? Que no solo es para que, bueno, para conocer todo lo que los estudiantes conocen y retroalimentarles ese aprendizaje para poder seguir avanzando ¿cómo se llama eso? Bueno, en lo que se tiene propuesto para toda la temática de todo el año, ¿sí? Entonces eso también es como, no debería ser de lo que dicen los compañeros, calificable, sino algo como para retroalimentar y poder seguir avanzando en lo que es la temática y todo los temas que se ven en el periodo. Profe, disculpe, tiene el micrófono apagado. Gracias, estudiante, muy amable. Gracias. Bien, vamos a una segunda parte porque el tiempo nos premia. El corto en estos escenarios es rapidito. Por eso tenemos que disfrutar estos encuentros. Vamos a la evaluación sumativa. Luis Miguel Flores tiene la palabra. Luis Miguel. Tiene la palabra, tiene la manita ya alzada. Bueno, ¿quién quiere hacer la intervención? Ah, no, tranquilo. Perdón. Tranquilo. Vamos entonces con la segunda parte, que es evaluación sumativa. Listo. Teniendo en cuenta lo que es evaluación sumativa. Bro. Sí, escucho. Bueno, teniendo en cuenta lo que es evaluación sumativa, se puede considerar que es la evaluación donde se realiza un proceso que se utiliza para evaluar el logro de los objetivos que cada estudiante tiene. Esto indica que al final de un curso o programa, ya sea educativo, busque mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes para así obtener o determinar el nivel en que el conocimiento y las habilidades que tenga el estudiante en dicho proceso. Perfecto, muchas gracias. Yarilene Mogollón
tiene la palabra. Muy buenos días, profe. Qué pena con Hola, ustedes, buenos soy un poco Tranquilo. difónica, pero sí me gustaría pues participar acá en este encuentro tan significativo. Profe, pues mire, la evaluación sumativa, pues como lo decía mi compañero, es un tipo de evaluación en que se realiza al final de un periodo de un curso o de un periodo educativo. Y pues su propósito como tal es medir el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. De igual manera, teniendo en cuenta que cada institución pues tiene la manera de cómo evaluar y el promedio o de cada instrucción. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, pues el 40% son las evaluaciones, el 10% es una bimestral, el otro pues prosigue mental, también hay una autoevaluación. Entonces es como eso, profe. Em, Algunos ejemplos, pues, incluyen evaluaciones finales, proyectos finales o cualquier tipo de prueba que se pueda, pues, administrar al concluir un tema o una unidad. Muchas gracias. Gracias. Voy a compartirles ahora la evaluación formativa. ¿Listo? Ya acá tengo, listo. Y pasamos a la evaluación formativa. Se cuenta que tiene, aquí traigo ya 6 aspectos sumamente importantes. ¿Cómo comprendemos? Sería la pregunta. ¿Cómo comprendemos esa evaluación formativa? ¿Cómo se entiende? Teniendo acá 6 características, 6 elementos que impermean esa evaluación formativa. A eso los invito. Entonces, si me hablan de la función motivadora, orientadora de la evaluación, pero lo voy a presentar, eso es más interesante, donde observo, registro, indago, reflexiono sobre ese aprendizaje, hago una retroalimentación, planeo todo en busca de esa acción mejorada, donde dinamizo, donde hay unos instrumentos de evaluación, donde identifico unos elementos claves del estudiante, de ese sujeto, y donde está centrada a la adquisición del desarrollo y de fortalecer esas competencias, como todos esos elementos que yo les estoy dando, cómo me pueden ustedes conceptualizar, cómo me pueden desmenuzar esa evaluación formativa. Ahí les dejo 1 minuto. 2 minutos, dejemos 2 minuticos porque siempre uno empieza como a procesar esa evaluación formativa. ¿Qué busca esa formación formativa, por ejemplo? Tengan presente estos 6 elementos que yo les estoy compartiendo. Si quieren, captúrenlo, ténganlo presente. Yo después les paso en PDF esta presentación, ¿sí? Podemos subirla para que nos quede ahí en el grupo del curso de evaluación. Este es un material bello. Entonces, estos 6 elementos, ¿ustedes cómo los impermean? ¿Cómo construyen? ¿Cómo podríamos definir esa evaluación formativa? ¿Cómo la comprendo? ¿Cómo la asimilo? ¿Listo? Bueno, voy a dar entonces la palabra a mis estudiantes. Tiene la palabra Luis Miguel Flores. Luis Miguel, buenos días. Luis Miguel, bueno, démosle el paso a Carlos Andrés Sánchez. Carlos, o si no a Javier Buenos Alexis días. Chacón. Ah, listo. Buenos días. Perdón, ¿quién va a hablar? Carlos. Carlos tiene la palabra y después le damos el Señor, paso a Luis Miguel. Carlos tiene la palabra. la evaluación formativa es como llevar a cabo el proceso de evaluación, pero
A diferencia de la evaluación sumativa, es como estar centrado en el estudiante en su proceso de aprendizaje, identificando sus fortalezas y debilidades, así como fomentando la autorreflexión y la participación activa. Se puede fomentar también el interés y la relevancia, conectando el aprendizaje de una manera con la vida real, digamos, mostrando al estudiante cómo los conceptos aprendidos se podrían aplicar en situaciones, pues, de la vida cotidiana. Interesante También se puede, aporte. bueno, muchas gracias. Qué pena que le haya interrumpido en su idea, pero Carlos lo tiene claro. Muy bien. Vamos a pedirle el favor a Javier Alexis. Tiene la palabra. Y después Lady Liliana. Listo. Bueno, pues eso era parte de lo que me refería en la intervención Sí. anterior. Entonces, cómo acompañar ese proceso y cómo contextualizarlo para que sea mucho más efectivo con los estudiantes. Y pues, si me lo permite, me gustaría compartir de pronto algo que he utilizado en el aula. Yo trabajo en una institución educativa rural Claro, en Javier. el departamento de Arauca. Javier, discúlpeme, este escenario es de ustedes, como yo le dije, y qué bonito que usted engale, comparta. Esa es la vida de nosotros. Esa es la esencia de nosotros. Solamente no, ay, es que Javier y es que allá ellos, no. Qué bonito cuando uno muestra a través de una experiencia. Estas son una experiencia significativa. Si no fueran significativas, dejaría ser épica. Listo, Javier, ¿nos puede compartir? Creo que tiene como moderador o le permito Vale, como gracias. moderador. No, o sea, es verbal. Yo pensé que nos iba a mostrar una No. figura. Ah, listo, no, tranquilo. Pues yo trabajo, ahorita estoy en una institución rural, pero antes trabajé acá en el municipio, en la parte urbana, y algo que hacía, o algo a lo que todavía le doy mucho peso es a que trabajen en grupos, ¿sí? A que construyan vida colectiva. La parte Eh, colaborativa, perfecto. Sí, entonces, por ejemplo, hacía grupos de 4 estudiantes y en cada grupo había un líder por periodo, pues porque teníamos 4 periodos al año, ¿sí? Entonces, ese líder se encargaba de que todo el grupo trabajara bien, ¿sí? Y si al final del periodo todos aprobaban la materia, pues ese líder, por su trabajo, iba a recibir una bonificación en la nota. Y es algo que me resultó muy positivo y hacía que entre todos se preocuparan por trabajar, por comprender los temas y demás. Al siguiente periodo, entonces, rotábamos el liderato para que al final del año todos tuvieran la oportunidad. Entonces, fue un ejercicio que permitió incluso que a veces el estudiante, entre comillas, canzoncito y eso, también se vinculara al proceso, Total. ¿sí? Y porque entre pares, muchas veces ellos mismos a veces les da temor decirle al profe, hey, no entendí tal tema, pero entre ellos mismos se van ayudando o entre ellos mismos van regulando incluso el comportamiento, ¿sí? En sus palabras, como que, oiga, puntos suspensivos, hágale porque si no vea que nos jode la nota a todos, etcétera, etcétera, ¿sí? O incluso en esos mismos grupos a veces les decía algo que a veces hasta le ayuda a uno a calificar, bueno, voy y recojo al azar un cuaderno por grupo. Y al azar a veces no era tan al azar, era el que menos trabajaba. Entonces hace que el líder se vaya preocupando porque todos vayan pues trabajando de la mejor manera posible. Y otra cosita que hago sobre todo ahorita en la parte rural, cuando les da cuando les da pena exponer algún tema, los pongo primero a que me hablen algo que ellos sí saben. Entonces yo les digo, por ejemplo, bueno, yo no sé ordeñar. ¿Qué es ordeñar? Y me dicen, no, profe, pues ordeñar es ordeñar. Y yo, no, pero desarrólleme la idea, ¿qué es ordeñar? Y empiezan ellos a describir todo el proceso, ¿sí? Desde que encierran los terneros el día anterior, todo lo que tienen que hacer. Yo, bueno, así como hablo de eso, desde su contexto, desde lo que usted sabe, yo necesito que ustedes se pongan a leer sobre tal tema, de tal materia, para que puedan, con la misma propiedad que me hablen de las cosas que ustedes hacen en su entorno, de lo que estamos viendo aquí en el aula. Y entonces es parte de cómo uno también en el proceso va empezándolos a evaluar y va viendo que se apropian un poco más de los contenidos. Javier, quiero agregarle algo interesante, su experiencia. Y veo que usted identifica esas necesidades, de cuenta, del ordeñar, que es una necesidad, y a su vez está fomentando ese aprendizaje activo.
en los estudiantes de una forma cooperativa, de una forma colaborativa. Le doy paso a Lady Liliana González. Lady, buenos días. Hola, Y profe. después al profe Hola, Osvaldo. profe, buenos días. Listo. Profe, muchas gracias. Pues yo digo que la evaluación formativa, como su nombre lo indica, es de formar, es un conjunto como de procesos y aspectos que relacionan directamente al docente con el estudiante, ¿sí? Porque ahí en los aspectos que usted nos compartía en la diapositiva anterior, yo resalto principalmente el tema de la retroalimentación, teniendo en cuenta que esta retroalimentación no es únicamente tanto para el estudiante, no es el único actor activo, sino el docente también. Entonces, es un aprendizaje que es correlacionado, que va de la mano entre el docente y el estudiante. El docente es como quien crea, diseña esas estrategias de aprendizaje. ¿Para qué? Para lograr que los estudiantes realmente apliquen y reconozcan esos conocimientos en su vida diaria, que es lo que se busca como tal ahorita en los conocimientos, digamos, que se imparten, que esos conocimientos sean aplicables a la realidad, profe. Muy bien, usted habla, yo voy resumiendo. Me gusta cuando yo soy de las personas todavía de agenda, yo les decía el encuentro pasado, y la estudiante me hace llevar o nos hace caer en cuenta en ser esa interactiva, ¿cierto? Ser interactivos, ser flexibles y enfocadas en el proceso. El profe Osvaldo, hago última intervención. Profe Osvaldo, ¿quería decirnos algo? Sí, profe Carlos, yo No, creo que tranquilo, tranquilo. de verdad que bastante, bueno, creo que estoy encontrarlos bastante emocionado por el tema. Yo creo que uno no alcanza de verdad a ver las experiencias de los demás compañeros. Ujú. Y bueno, yo creo que ahí le escribía en el En el chat, chat. yo creo que llevaría también ese ejercicio para aplicar. Pero para aplicar en el aula lo que decía el profesor Javier, yo creo que eso es ahí un juego de roles muy, muy, muy pertinente para motivar a los estudiantes. Y respecto al ejercicio de estos 3 momentos, y ahorita escuchando y viendo la dinámica que el profesor Carlos nos trae, y el profesor me corrige, poder hablar de estos 3 momentos, la evaluación diagnóstica fue la que usted nos hizo con esa primera pregunta abierta. ¿Qué tanto sabemos? La evaluación, en este caso, sumativa, es lo que nosotros hemos ido ajustando eh, durante el desarrollo de la épica, que hemos ido cambiando, que hemos ido participando a partir de ese primer diagnóstico. Y me atrevería a decir que la evaluación formativa sería el producto que vamos a entregar dentro de unos días, la fase 3. Digamos que ahí estarían los 3 momentos desde estas estrategias didácticas y de encuentro con Correcto. nosotros. Muchas veces entendemos que la sumativa también debe haber una nota cuantitativa, claro, para poderlo hacer. En otros, digamos que autores, la sumativa no debería tener nota porque es para que el estudiante demuestre el alcance, cómo lo adquirió, demuestre los errores o inclusive las faltas y poder el docente ayudarle a que reduzca el tiempo de cómo adquiere ese aprendizaje para que cuando llegue a la formativa pueda decir sí lo alcancé. Bueno, es mi aporte. Bien, muchas gracias. Hay un estudiante que no ingresó, pero no tiene identificación. LITDEC, figura como LITDEC, tiene la palabra. Se presenta estudiante, de pronto no ingresó con las credenciales. Bueno, o doy paso. No sé, Buenos ¿está? días, profesor y queridos compañeros. Mi nombre es Ligdi Chinchilla Sanguino. Bien, Litsi, ¿cómo ha estado? Bienvenida. Gracias, tutor, muy amable. Muy bonito escuchando estas experiencias y la Zoom. De verdad que estoy en el cuento. Ah, qué rico, rico. La evaluación diagnóstica, evaluación formativa y la evaluación muy bonito de este tema. Me encanta. Le cuento mi experiencia rápidamente. Yo trabajé 13 años de docente, ¿sí? Qué bien. Y quiero explicarles a ustedes estar en el zapato de docente y estar ahorita de mamá.
hace 18 años nació mi primer hijo y decidí quedarme en la casa. Y yo hago asesoría, no me he salido del cuento de la docencia porque eso lo llevo en mí, ¿sí? Resulta y pasa que yo veo las calificaciones ahorita de los profesores, les falta motivación a los estudiantes, con todo el respeto, ¿no? No es el ánimo de criticar. Yo ahorita tengo 3 hijos y yo veo que mi hijo llega desmotivado, triste, mamá, me colocaron un 1. Entonces yo digo, ¿qué pasa cuando colocamos un 1? O sea, ¿por qué tenemos que desmotivar hacia los niños? ¿Qué les pasa? O sea, yo también soy normalista y nosotros veíamos una ambientación, ¿cierto? Cuando era el tiempo antiguo, le estoy hablando del tiempo, veíamos una ambientación y veíamos una mecanización. Entonces yo veo la mecanización del tiempo de antes como una evaluación formativa, donde yo miro qué entendieron los estudiantes, en qué lo puedo formar, ¿sí? ¿Qué es lo que entendió el estudiante? Entonces yo me debo explicar qué le pasó al niño, por qué sacó un 1, por qué no estaba en el tema, por qué se salió, por qué me sacó un 1. Entonces, profesor, no sé si estoy equivocada. No. Pero esa es mi experiencia. O sea, ¿por qué ahorita no motivamos a los estudiantes? Por ejemplo, la explicación que dio el profesor de organizar grupos, excelente, me gustó mucho, me animé mucho, pero hay casos, hay varias instituciones que los profesores no tienen esa creatividad, esa motivación, ese amor a que los niños, pues yo no que quiere decir que sea flexible y a todos les vaya a colocar un 10, no, eso no consiste en la evaluación, pero sí mirar, estar en el cuento, qué están pasando ahorita los niños, los adolescentes, por qué están pasando, por qué bajitas notas o por qué altas. Bueno, esa es mi pequeña experiencia. Gracias, mi profe, interesante. Aquí todos los aportes son bienvenidos. Primero. Y ahorita soy una mamá que quiero aprender más, que quiero escucharlos, quiero estar actualizada, quiero saber de leyes, y si llegado a caso volver a trabajar, bueno, excelente. Bienvenida. No, está en todo su derecho, qué rico. Yo te decía, mi estimada profesora, primero, bienvenidos sus aportes. Son respetados los aportes. Cada uno tenemos una manera de percibirlos, ¿cierto? De asimilarlos. Qué bonito, ya para ir cerrando, cierro este espacio y que acá yo digo que hay unos beneficios dentro de esa evaluación formativa. Me hace recordar mi universidad. Primero, debemos mejorar el aprendizaje dentro de la evaluación formativa. 2, lo que decía la profe, tenemos que aumentar esa parte motivacional dentro del aula, dentro de nuestro contexto. Y tercero, nos debe ayudar a desarrollar habilidades en el estudiante. Tenemos que despertarles al estudiante. Entonces, si el estudiante, por ejemplo, en la clase de música, no entiende, no comprende las notas musicales, do, re, mi, fa, sol. Yo me busco el profe de música, porque es un licenciado también, debe estar en la capacidad, y si yo no estuviese en la capacidad, yo no me la sé toda. Yo la consulto, yo averiguo, yo empiezo a indagar. Yo busco la estrategia, la metodología, la didáctica que me lleve, que me garantice que el niño identifique las notas musicales. A mí me parece que aquí hay un juego muy importante, esa indagación, más que la indagación, el propósito, el carácter como licenciado, como profesor que yo tengo frente a ese sujeto, que son los estudiantes. Acá hay unas preguntas que nos vamos a formular en esta segunda parte. Me quedó aquí la presentación en evaluación formativa. Discúlpeme, no sé por qué no me avanzó. Aquí pasó algo. Ya lo arreglé, ya les comparto. Entonces, acá nos vamos a formularnos unas preguntas, pero son preguntas como de interiorización de ese mismo proceso.
se debe tener en cuenta para la evaluación formativa? Entonces, dése cuenta que yo aquí ya voy entregando unos insumos importantes. Ese PEI, el CIE, el DBA, el EBC, el plan de aula, el plan de aula. Ya mis estudiantes de tercer periodo deben entender esas siglas. El PEI es el proyecto educativo institucional. El CIE es el sistema, ¿cierto?, institucional de evaluación del estudiante. ¿Qué entendemos por el DBA? Son los derechos básicos del aprendizaje. El EBC, ¿recordamos el EBC? Por ahí me lo escribió el profesor Osvaldo, es esa educación basada en competencias. Encontramos los planes de aula, ¿cierto? Y vemos los planes de área. Todas estas son unas realidades individuales de cada estudiante, ritmo y estilo de aprendizaje, población cultural diversa, población migrante. Entonces, esa educación inclusiva nos está llevando allí, ¿cierto? Dentro de esa evaluación formativa. Dese cuenta ese aspecto, ¿cierto?, que nosotros encontramos allí. Profe Osvaldo, me pide la palabra, te la concedo inmediatamente. Buenas. Sí, profesor Carlos. A veces nosotros como docentes cometemos un gran error de solamente aplicar un instrumento. Y el estudiante sacó un 10, sacó un 50, sacó inclusive un 100, pero nosotros no nos devolvemos a este gráfico que usted nos está mostrando. En una charla nos orientaban de cómo realizar un instrumento, ¿cierto? Un instrumento evaluativo, porque recuerden, y lo decía hace un momento el profesor y también en unas charlas de manuales de convivencia, cuando el padre de familia nos dice o viene a reclamarnos, venga, ¿por qué mi hijo sacó 10? ¿Por qué mi hijo sacó un 50? Bueno, el que sacó 90 o 100, pues no tenemos esa situación de discusión. Pero nosotros como docentes no tenemos claro, inclusive, qué le estamos evaluando a los estudiantes a partir del DBA y del EBC, que lo está mostrando aquí nuestro profesor Carlos. Si nosotros construyéramos un instrumento entendiendo que el DBA de ese curso en el primer periodo me está diciendo que el estudiante plantea preguntas pertinentes para recolectar información y llevarlas a un gráfico, en el caso de estadística de séptimo, yo debo tener muy presente que ese instrumento debe contener, ¿qué? Una formulación de preguntas, que debe contener un análisis de gráficos. Pero a veces nos basamos solamente en hacerlo algo muy conceptual. Eso como primera observación. Como segunda observación, el instrumento debe ser digamos que debe estar estructurado, no muy estructurado, debe estar estructurado, que yo le debo permitir al estudiante que él pueda responder un mínimo de preguntas que vayan articulados a nuestra escala de desempeño en la institución. Y ahí viene vinculado el CIE. A veces nosotros colocamos y el estudiante no sabemos decir por qué sacó 10 o 20, pero es decir, como docente yo me debo evaluar porque los estudiantes o un gran porcentaje no están alcanzando ni siquiera el mínimo. Solamente que los estudiantes sacamos pecho diciendo, perdieron 20 estudiantes de 40, es decir, van la mitad perdida. Pero venga, profesor, usted sí revisó cómo los estudiantes están llegando a ese ejercicio de articulación con los DBA del curso, porque un mínimo de estudiantes no sacan el mínimo, ¿sí? Que ahí donde deberían por lo menos como docente decir, bueno, de estos 40 estudiantes, algunos alcanzaban el desempeño bajo, otros el básico, pero lo que hacemos es sacar pecho solamente porque muchos se quedaron y no pasaron la asignatura. Gracias, profe. Profe, muchas gracias por su... Dese cuenta que estos aportes, cómo nos nutren a nosotros, yo los coloco en el forito. Oiga, felicitaciones, estudiantes, por sus aportes, ¿cierto? Por compartirnos. Esto nutre el proceso formativo. El profesor Osvaldo tiene una experiencia desde otra óptica y cómo nos alimenta esto. Entonces son como vitaminas para nosotros. Y acá nosotros nos debe llevar a partir de estas preguntas orientadoras.
Yo las voy a dejar en este contexto. Ya se nos está cerrando el final de este escenario que ha sido muy enriquecido. ¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo y con qué evaluar? Yo lo dejo. No vamos a entrar en una discusión. Solamente se lo genero a ustedes para el ejercicio en esta tercera fase, que nos debe llevar a eso. Nosotros también tenemos que tener preguntas orientadoras, preguntas que nos interioricen de nuestro proceso. Qué rico cuando yo digo, oiga, carambas, ¿cómo vamos a desarrollar esto con este tipo de población? La experiencia del profesor que me decía, profe, yo estoy en la parte rural. Qué lindo, es muy diferente esa experiencia en el sector rural al urbano, muy totalmente. Él debe acoplarse a su contexto. Entonces, yo lo traigo al escenario, este tipo de preguntas, porque cada uno se debe preguntar, ¿por qué yo voy a evaluar esta temática? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuándo voy a evaluar dicho proceso? Entonces, estas son preguntas orientadoras que nos deben dar respuesta a ese aprendizaje o más bien, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué interesante acá. Acá, esas preguntas anteriores están con el decreto 1290. Están qué desafíos y dificultades han observado en la implementación. Eso lo llevamos en colectivo, ¿cierto? Eso lo desarrollamos nosotros al interior de ese foro. Por eso, estudiantes, la importancia de trabajar nosotros los foros. Si formulamos 1, 2, 3, 4 preguntas, ese envase, eso nos va a nosotros cementando, nos va llenando a nosotros de unos elementos en los cuales yo voy a pretender o a desarrollar, en este caso, en la fase 3, que ya cada quien es importante. Yo les pido a los estudiantes, felicito a los estudiantes que participan a tiempo. Yo veo a un estudiante, la actividad cuando se cierra, el próximo domingo, el domingo de Ramos, ¿cierto? Y el estudiante a las 8 de la mañana hace todo. Uno dice, no le alcanzó el tiempo. El estudiante no hizo una planificación de la actividad y está corriendo. Es igual, estudiante, cuando yo no planifico. Acuérdese que eso lo vimos más adelante, antes del comienzo de este encuentro. Si yo no planifico, si yo no oriento, si yo no busco, si yo no indazgo, voy a improvisar. Y ese es el resultado que yo espero. De esa improvisión va a salir una evaluación negativa. No, si yo no, el profe que llega y dice, ¿dónde vamos? ¿En qué tema íbamos? ¿Cómo así qué tema íbamos? Profe, usted tiene que ser organizado. Usted tiene una planeación. Usted lleva unas temáticas ascendentes, no descendentes. Cuidado acá. Entonces, acá entramos en unas partes de las técnicas e instrumentos, lo que nos decía el profesor Osvaldo. Hay unas técnicas acá, tenemos unos instrumentos, esas técnicas las podemos denominar como esas estrategias que me permiten recoger, ¿cierto? Esa información, ¿cierto? ¿Acerca de qué? De la producción de las evidencias que ese sujeto, ese estudiante. Entonces, lo podemos denominar que esas técnicas serían los medios mediante los cuales. Entonces, los instrumentos los vemos como el conjunto de herramientas, ¿cierto? Y importantísimo acá que lo traemos a la luz de técnicas e instrumentos para evaluar, a la luz de unas prácticas diseñadas. Entonces, el profe Osvaldo nos dice,
unos instrumentos que deben estar muy bien estructurados. ¿Sí ven? Eso es planeación. Si yo no estructuro bien ese instrumento, pues igual, yo tengo que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una evaluación escrita, yo la traigo acá, el profe debe planearla muy bien. No copiar, no traerla de ahora como el ChatGPT nos hace todo y hay unas herramientas sumamente valiosas como herramientas, no para que nos haga la tarea, no, una herramienta que fortalece, que dinamiza, que nos permite también a nosotros fortalecer esos procesos. Entonces, esta instrumentación lo tenemos claro. El profe Osvaldo nos lo deja claro, que son unos instrumentos que deben estar, sí o sí, deben estar totalmente estructurados. ¿Para qué? Para que los docentes puedan obtener una información precisa sobre la calidad de qué, de los aprendizajes de los sujetos. En este caso, son los estudiantes. De tiempo vamos bien. Hay estudiantes que me están pidiendo la asistencia. Al finalizar el encuentro, antesito de, yo voy ya a colocar el link para que ustedes vayan diligenciando, ¿cierto? Y no se nos crea ahí como un caos, un desorden, la participación de esta épica que ha sido sumamente importante. Estrategias usadas para evaluar, encontramos allí los aprendizajes basados en problemas, los famosos ABP, los IAP, que son la investigación de acción participativa. Estos son algunos aprendizajes basados en investigación, los ABI, los ABRP, que son los aprendizajes basados en proyectos, en simulador, que ahorita les voy a presentar un videoclip del aprendizaje basado a través de los simuladores, en este caso que tenemos nosotros en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, aprendizaje basados en tareas, estudios de caso. Ya que toco estudios de caso, mis estimados colegas, mis futuros licenciados, algunos ya son colegas míos, hoy en día se trabaja mucho los estudios de caso como una estrategia didáctica para facilitar el aprendizaje. Yo le agrego para facilitar el aprendizaje. Los ayuda a ellos a ser muy analíticos, muy observadores, sobre todo estimular ese pensamiento. Ahora ya casi en las aulas de clases no estimulamos eso. Los estudiantes llegan a educación superior, yo recibo mis estudiantes y son poco analíticos, son poco analíticos. Tenemos aprendizajes basados en los escenarios, aprendizajes basados en la transdisciplinaridad compleja, encontramos una diversidad. Vamos a ver ese simulador de práctica a qué hace referencia. Los invito a que prestemos mucha atención. Perdón. No me funcionó, no me ejecutó. Regálenme acá un minutico, tengo que activar acá. Ya estamos finalizando el encuentro, ha sido muy interesante y creo que ya lo tengo listo. Discúlpenme acá. Profe, qué pena que interrumpir antes que finalice el encuentro, yo tengo una consulta. Pasa que yo no soy profesora todavía, pero yo doy asesoría en mi casa, cuando me lo permiten, de inglés. Y me pasa que cuando yo hago las planeaciones, organizo todos los temarios que voy a dictar. Y a medida que voy explicando me van surgiendo otras ideas y siento que hasta me fluye y me sale. No sé qué tan positivo sea salirse a verse del lineamiento de lo que ya venía planeado con anticipación. No le capté al comienzo. No le capté al comienzo. Me vuelve y me hace la pregunta, por favor, que no, es que hay mucho ruido, su merced. Listo. Bueno, la pregunta es que está bien salirse a veces del lineamiento. Por ejemplo, como dice usted que hay que planear las clases, se planean,
pero hay veces que a medida que vas explicando algo, a ti te surgen nuevas ideas, nuevas Sí, formas de claro. explicarlo. ¿Está bien hacer eso? Sí, Desde su no hay ningún experiencia. inconveniente. Siempre y cuando uno, el lineamiento no lo desvíe, no se salga del propósito que usted quiere. Cuidado, de ese objetivo, de ese fin, de ese logro que usted quiere alcanzar. No, yo le quiero agregar algo más, mucho más, porque usted está facilitando ¿qué? ¿Qué busca esto? Facilitar un aprendizaje. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago Sí, comprender? señor. Sí, Bueno, es eso. sí es. Entonces, Y he tenido resultado con eso. O sea, cuando estoy explicando y a veces no me doy a entender al inicio del ejercicio que ya tenía planeado, entonces se me ocurre otra forma como más didáctica de acuerdo como sea el estudiante, como él reciba la información, él o ella reciba la información. Entonces comienzo como la parte creativa a mirar de qué otra manera explicarle para que me entienda. muchas gracias. Tiene la palabra María Francisca y continuamos, por favor, porque se nos está cerrando ya la brecha del encuentro. María Faltan 3 Francisca, tiene la minutos. palabra. No creo que ya hablé, era yo. Ah, María Francisca, tenía ahí la manita levantada. Bien. Entonces voy a compartirles el video. Es un videoclip. Mis videos son de 1 minuto nomás. El simulador de práctica. ¿Lo están observando? Sí. Sí, Sí, señor. profe. Bueno. En la Escuela de Ciencias de la Educación se reconoce la práctica educativa y pedagógica como un proceso formativo que involucra el dominio de saberes y permite el desarrollo de habilidades para el fortalecimiento de las competencias docentes, articulando la investigación, la ciencia y la tecnología al quehacer docente para promover la capacidad de adaptabilidad a los cambios tecnológicos y sociales. Desde la ruta formativa de prácticas educativas y pedagógicas, vincula en el desarrollo de los cursos de práctica de observación participante y de investigación el simulador de prácticas pedagógicas como una herramienta académica que permite a los docentes en formación plantear y realizar prácticas pedagógicas y didácticas simuladas, apalancadas en situaciones problema, para fortalecer competencias propias de la formación de licenciados que luego pueden aplicar en sus prácticas de campo en los diferentes ambientes de aprendizaje. El simulador de prácticas pedagógicas, desde las secuencias didácticas pensadas en las situaciones problema, constituye un recurso digital de aprendizaje para la formación de conceptos, construcción de conocimientos, entrenamiento en investigación y su aplicación en nuevos escenarios enfocados en la diversidad de nuestro contexto nacional, la inclusión, la multiculturalidad, las tradiciones, entre otras, y permite un ejercicio de innovación que reconoce el espacio de la experiencia como punto de partida para la reflexión sobre el quehacer docente y las diversas situaciones que presentan los contextos educativos. Bien, muchas gracias. Continuamos. Bien. Entonces, la presentación. Esto continúa. Esto continúa. Ya retirémoslo de acá. Ahora sí. Bien. Bien. La asistencia ya la comparto en este escenario. No la voy a subir, sino solamente ya ahorita finalizando este encuentro, que ya estamos por finalizar. Profe, qué pena interrumpir, pero es que yo tenía una preguntita. ¿Tiene el micrófono apagado, profe? Gracias. Sí, estudiante, tiene la palabra. Profe, lo que pasa es que ahorita cuando estábamos hablando de la evaluación formativa, su merced mencionó 3 aspectos y pues yo estoy tomando apuntes y solo alcancé a anotar el primero que mencionaba, que era la mejora de los aprendizajes. ¿Será que su merced me puede
recordar los otros dos aspectos que mencionó de la evaluación formativa? Ya te la comparto. Es que esto se me bloqueó acá con el micrófono, no sé por qué. Se bloqueó esto, no sé por qué. Ya te respondo. Esto se nos bloqueó, no sé por qué. Profe, es porque usted le tenía programada hasta las 11:30. ¿Será y nos bloqueó todo? No, ahí siguió la grabación, sí, pero entonces él me corta, sí, él me trata como de cortar, sí, claro, y ya no lo puedo extender. Bueno, ahí nos vamos. Estoy mirando acá si yo puedo ampliar el tiempo. Para darle respuesta a la estudiante, bueno, yo creo que no se nos va a cortar. Darle respuesta a la estudiante desde la evaluación formativa. Acuérdese que revisamos en nuestro material que yo les voy a compartir esos 3 elementos importantes que debemos tener claro. Esa función motivadora orientada hacia la evaluación. El registrar, ¿cierto? El reflexionar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Un tercer elemento, esa retroalimentación. Un cuarto elemento, esa dinámica continua en los instrumentos o en las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación. Identificar como un quinto aspecto esas características, ¿cierto?, que tienen los estudiantes. Y sobre todo, fortalecer, un sexto elemento, fortalecer esas competencias que nos hemos trazado en dicho proceso. Bien, en ese orden de ideas, quiero compartirles a ustedes algunas técnicas, los instrumentos. Ay, no lo estoy compartiendo, a ver si me dejan. Sí, ahora sí, creo que sí están observando, ahora sí. Entonces, tenemos unas técnicas y tenemos los instrumentos, ¿cierto? Que ustedes están observando aquí en la pantalla. Tenemos unas técnicas, pruebas escritas, entrevistas, cuestionarios, notas de campo, registros anecdóticos, ¿cierto? Los diarios de campo que algunos no me diligencian correctamente, me lo dejan a medias, ni siquiera me colocan la temática, cuidado, exposiciones orales, ensayos, dramatizaciones, simulaciones, bueno, encontramos mapas mentales, mapas conceptuales, cómics, debates, foros, encontramos una técnica y a su vez vemos el instrumento, el versus. Entonces, esos instrumentos, unas dependiendo de la prueba que yo vaya a realizar, ¿cierto? Con unos términos pareados, ¿cierto? Unas listas de cotejo, unas escalas de evaluaciones. Nosotros tenemos algo importantísimo, esas rúbricas de evaluación. Eso nos ayuda a nosotros mucho para que el estudiante diga, oiga, vea, el profe va a evaluar, igual cuando ustedes miran la rúbrica de la actividad, en este caso de la fase 3. El profesor Porras, ¿qué va a tener en cuenta? Épica, la participación del foro, cómo realizó ese diario de campo, cómo planteó esa estrategia, cómo la llevó a cabo, ¿cierto? Entonces empezamos nosotros a mirar que hay unos instrumentos que nos ayudan, que nos facilitan a nosotros los docentes. ¿Cómo mejorar esa evaluación? Ya lo dijimos, la autoestima de los docentes, estudiantes, esa autoevaluación de los docentes, sí, esa reciprocidad que la vamos encontrando docente y estudiante. Debemos involucrar al estudiante, a ese sujeto siempre. Esa evolución de ser una enseñanza efectiva. Por favor, me cierran el micrófono. Esa evolución, ¿cierto? Que sea efectiva,
¿Por qué? Porque el proceso es evolutivo. El proceso de enseñanza es evolutivo. Ese entorno familiar del docente, los estudiantes, ese acompañamiento, esa observación que debe tener el docente, porque los demás estudiantes comprendieron, aprendieron y Camila y Pepito de pronto no. Tenemos que mirar factores distractores, qué pudo ser, no se concentraron, no llegaron a tiempo desde ese inicio, desde esa apertura hasta el cierre del proceso. Así como hay un ingreso, hay una salida. Entonces, cuidado, desde esa introducción, desde esa ambientación. Y acá hay una gran responsabilidad para mejorar esa evaluación entre el estudiante y el docente. Yo, docente, tutor, debo garantizar el aprendizaje de ustedes, que cumplen a cabalidad el curso ¿de qué? De evaluación, a través de unas metodologías, a través de unas didácticas, a través de unos elementos, unos instrumentos y unas técnicas que tenemos para medir cuánto fue la comprensión de ustedes en este curso. Entonces, a mí me parece que ha sido muy importante este curso, este encuentro, este escenario, este momento. Y yo termino hablando de unos desafíos y reflexiones éticas dentro del marco, ¿cierto?, de la evaluación que hemos traído de retos y oportunidades dentro de la evaluación del siglo XXI. Y yo digo que esto incluye mis estimados estudiantes, una gestión ética por parte de nosotros, una equidad en la accesibilidad, yo digo, de los recursos que nosotros tenemos. Esas necesidades de mantener esa motivación intrínseca del sujeto, del estudiante. Esa ética nos debe llevar a nosotros garantizar justicia y equidad en todos los procesos. En todos los procesos. Nosotros debemos garantizar eso. Esa es la justicia, esa es la equidad de tanto que hablamos nosotros en educación, esa igualdad que debe tener. Nosotros estamos llamados, esta evaluación educativa del siglo XXI nos hace un llamado, yo lo traigo, cuidado, una palabra que no se les puede olvidar y siempre digo que es la satisfacción más grande para mí, que ustedes me recuerden, y es la transformación significativa. Debemos transformar esto, no ser los mismos. Son contextos diferentes, vamos a encontrar escenarios diferentes, poblaciones diferentes. Estamos llamados a esa transformación, porque esa transformación nos lleva a unos retos y capitalizar, cuidado con lo que yo digo, a capitalizar una mentalidad innovadora, creativa y con un pensamiento crítico. Tan bonito eso. Eso suena a la perfección, a la belleza, pero vamos al territorio, vamos al aula. Tenemos que, y yo digo, los niños de hoy en día, los jóvenes que me llegan a la universidad, no son tan creativos. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Será que mis profes no les están dejando esos espacios? ¿Será que no estamos generando, no somos generadores de esa transformación de la educación? Acá vemos unas cuestiones sumamente importantes. Para este escenario quiero que haga la intervención 2 o 3 docentes y me hagan como el cierre, hagamos ese cierre de los desafíos que tenemos, esos retos, esas oportunidades que tenemos los docentes del siglo XXI en respecto a la evaluación. Le doy la palabra,
no sé, profesor Osvaldo tiene la palabra ya para ir cerrando, porque se nos fue, esto ha sido muy interesante. Alcanzó a estar a 190, no, perdón, como 96 estudiantes. Ya se nos han retirado como 6, pero ya voy a pasar a la asistencia. Pero, profe Osvaldo, hoy la sacamos de estadio, porque yo, en primer lugar, yo me emociono. Yo tengo que darles a ustedes esa vitamina, cambiarles ese cheat, esa mentalidad y ser lo que yo acabo de compartirles a ustedes, una generación de unos futuros licenciados que me impacten esa transformación, que me dinamicen, que me ayuden para que entendamos y comprendamos esa conceptualización y esa eficiencia que debe tener la evaluación educativa. Gracias, profe Carlos. Yo creo que el éxito de un encuentro, y partiendo de lo que comentaba el profesor Carlos, es cuántas fibras a cada uno de nosotros nos deja estos encuentros. Yo creo que uno de docente en cualquier escenario, yo creo que hoy de verdad, y profesor Carlos lo apreciaba en este momento, que hay diferentes roles acá, diferentes experiencias, edades o experiencias también en el ser docente, y también hay muchas personas que han sido capacitadores, docentes de colegio, de educación superior, y todos tenemos unas experiencias diferentes en las cuales siempre vamos a coincidir en el proceso de evaluación, porque es una estructura. Cualquier desempeño nos lleva a aplicar el mínimo, que es ir por esa organización de la evaluación, para que todos hablemos el mismo lenguaje universal en la evaluación, que en últimas es llevar al estudiante a que él reconozca qué tiene a favor y qué debe ir mejorando para que no pierda ese conocimiento para la vida. Hace un momento la compañera María Francisca comentaba algo, yo ya lo planeo, y cuando lo voy a empezar a realizar me doy cuenta que algo tengo que ajustar. Como docente en trabajos de investigación en educación superior, si uno ya tiene la respuesta de ese objetivo de investigación, no está investigando, porque ya sabe cuál va a ser el resultado. De eso mismo le diría yo a la compañera Francisca: uno planea, pero no sabe qué se va a encontrar en el camino. Y el verdadero ejercicio de esa evaluación es evaluar cómo van los estudiantes aprendiendo. A veces nosotros nos damos cuenta y asumimos que el estudiante que está en el grado 9º ya debe saber sumar, restar, números enteros, de matemáticas, ¿no? Estoy hablando de la parte de matemáticas, fraccionarios, ¿sí? Y cuando me doy cuenta que para ellos aprender ecuaciones lineales, uno espera que cuando ya están en 9º, pues ya todo lo sepan a las mismas maravillas, pero no es así. Entonces uno en esa planeación tiene que sacar por allá un espacio como docente y como compromiso, buscar y hacer, y para eso esa evaluación diagnóstica, para poderle decir a ellos: mire, para este nuevo tema, usted, específicamente usted, debe reforzar esto, usted, compañero, debe reforzar en lo otro. Y no solamente en la parte de conocimiento, en la parte, digamos que disciplinar. Y lo decía el compañero Javier con la experiencia, hay espacios donde estos escenarios también debemos empezar a que ellos desarrollen esas competencias blandas o transversales, porque hay estudiantes que saben muchísimo o adquieren ese ejercicio, pero se les dificulta expresar. Y uno como docente debe buscar los espacios para que ellos nos cuenten cómo está realizando esos procesos de pensamiento. Pero lamentablemente llegamos al aula a solamente aplicar instrumentos, a dar la clase, y nos olvidamos de todo este ejercicio de cómo ellos viven y cómo ellos entendieron ese concepto en su contexto, ¿no? Cómo ellos trasladan eso que vieron en el aula y lo llevaron
allá a ese contexto donde ellos están viviendo con los recursos, limitaciones que tienen en su momento. Yo creo que es ahí donde se hace el verdadero aprendizaje significativo, pero hasta que ellos no nos cuenten cómo lo están aplicando, pues no podemos mirar si en realidad llegaron a ese, digamos que a ese aprendizaje. Y por eso la planeación se tiene que ir ajustando, una planeación dinámica. Yo creo que es como el aprendizaje de estas charlas. Cada vez que yo vaya avanzando, tengo que ir evaluando si estoy alcanzando por lo menos lo que yo me planteé diariamente o semanalmente e ir ajustando, ir ajustando. Gracias, profe. A usted, muy amable. Profe, tiene la palabra el estudiante Tito Alexander Huertas. Hola, profe, muchas gracias. Bueno, aparte también quería como aportar que las evaluaciones que uno, digamos, uno diseña, prepara para los estudiantes, de alguna manera también les sirve a uno de retroalimentación, porque cuando vemos que de pronto algo está fallando, de pronto en algún grupito o algún estudiante, eso hace que uno también se vaya como, le da a uno ideas de que hay que seguir buscando otras más estrategias para ir, digamos, diseñando otras actividades. Y poco a poco, pues, uno va formándose también a partir con el trabajo que uno se hace a diario con ellos, con los estudiantes. Entonces, yo creo que las habilidades como docente también se van formando en el día a día con el trabajo que uno va realizando con los estudiantes. Y ese tipo de evaluación para ellos también es para uno como una forma de adquirir nuevas habilidades o buscar nuevas estrategias, como decía el profe Osvaldo también ahí, pues, para la mejora de tanto de allá como para hacia este lado, como docentes. Muy bien, profe. Muchas gracias. La educación, la evaluación no solamente mide el conocimiento, también impulsa el aprendizaje. Estudiantes, bienvenidos a este viaje. Un viaje de una evaluación más efectiva y más significativa. Qué bello. Muchísimas gracias a todos ustedes en este escenario. Nos fuimos casi a 2 horas. Me disculpan, pero fue un encuentro muy ameno. Quiero saber, estudiantes, si está funcionando la asistencia. Sí, profe. ¿Sí está funcionando correctamente? Profe. Bueno. Quiero agradecerle a todos ustedes. Muy enriquecedor este espacio. Espero que les haya gustado, que hubiese llenado las expectativas. Fueron casi 2 horas de encuentro, muy chévere, con todo cariño, con todo aprecio, con todo ese entusiasmo que yo les doy a ustedes para que sigamos construyendo por una educación de calidad, por nuestra formación, por esa preparación. Quiero que sean unos licenciados, unos maestros, unos tutores, que como dicen los muchachos hoy en día, que la saquemos del estadio. Muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. Carlos, tiene la palabra. Voy a dejar de grabar acá. Gracias, profe. Me gustó mucho la clase, muy efectiva y dinámica, la verdad, muy amena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No.